Número 5. Era una tarde cualquiera. Regresé a mi casa del trabajo como de costumbre y ahí lo vi por primera vez. Un pequeño rasguño en la pintura de la pared. No le di importancia hasta que pasados unos días comencé a notar que cada vez habían más en la misma pared. Era como si algo estuviese intentando pasar a través de ella. Ese mismo día fui a una tienda a comprar pintura para arreglar la pared y no le di más importancia luego. Al fin y al cabo la pared era muy vieja, seguramente fuera simplemente signos de desgaste. Pero al día siguiente, cuando regresé del trabajo, noté los mismos rasguños en la misma pared, pero esta vez más profundos. Ahí ya me comencé a asustar, pero estaba tan cansado que me fui a dormir, pensando que mañana buscaría una solución para ello. Era pasada la medianoche, me despertó un ruido que venía de detrás de la pared, como si algo estuviera intentando salir. No pegué ojo en toda la noche, y a la mañana siguiente decidí que tumbaría la pared para ver si hay algo detrás. Así que, decidido a ver si había algo detrás de la pared, cogí una maza y comencé a golpear la pared, hasta que al final se rompió, y cuando miré no había nada, más que una hoja de papel, en la que ponía: la pared era para protegerte. Número 4. Me desperté una noche con un sonido extraño. Venía de la parte de abajo de mi casa. Era un sonido suave, como si alguien estuviera deslizando algo metálico sobre el suelo de la cocina. Pensé que sería alguna tubería vieja. Siempre se oyen ruidos raros en las casas. No le di más importancia y volví a dormirme. Pero los sonidos continuaron y me despertaron. Esta vez era como si alguien estuviera moviéndose lentamente por la casa, arrastrando algo. Me levanté y caminé hasta la cocina, donde no encontré nada. Revisé las puertas, las ventanas, todo estaba cerrado. Me dije a mí misma: estás exagerando, seguramente te lo habrás imaginado. Era imposible que alguien más estuviese en la casa. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, y nadie más tenía una copia de mis llaves, ya que las de repuesto las perdí un día que fui a hacer una excursión al bosque. Las noches siguientes, los ruidos se repitieron, cada madrugada, a la misma hora, como un susurro metálico que parecía venir de diferentes lugares de la casa. Intenté ignorarlo, hasta que una noche noté que el ruido venía directamente de la puerta de mi habitación, como si alguien o algo estuviese fuera. Encendí la luz de inmediato y los sonidos cesaron. Después de una semana de escuchar esos sonidos, no aguanté más. Llamé a un cerrajero para revisar las cerraduras y la seguridad de la casa. Cuando terminó de revisar todo, me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Señora, he encontrado esta copia de tu llave debajo de la alfombra. Número 3. Siempre he tenido problemas para dormir, así que decidí probar con una grabadora de voz para ver si roncaba o hablaba en sueños. La primera noche todo fue normal, solo escuché un poco de ruido de fondo y respiración leve, pero en la segunda noche, justo alrededor de las 3 de la mañana, la grabadora capturó algo que no era mi voz. Era un murmullo bajo, casi imperceptible. Al reproducirlo varias veces, pude distinguir palabras entre los susurros, como si alguien estuviese hablando cerca de mí. Decía cosas como: mira cómo se mueve, o cuidado, no despiertes aún. Pensé que tal vez mi mente estaba jugando conmigo, que tal vez había grabado algo de la calle o un vecino hablando a través de las paredes. Sin embargo, en la tercera noche, escuché algo que me paralizó. El sonido de alguien respirando junto a la grabadora, como si estuviese inclinado sobre ella, observándome mientras dormía. Desde ese día decidí no escuchar más grabaciones, pero una noche, cuando estaba intentando dormir, escuché un susurro a mi oído y me dijo: ¿por qué dejaste de grabar? Número 2. Mi abuela falleció hace poco y me pidió que me quedara con sus cosas. Era una mujer muy organizada y tenía diarios y cuadernos donde lo anotaba todo. Un día, mientras revisaba sus cosas, encontré un cuaderno que no parecía tan antiguo. De hecho, algunas de las últimas anotaciones eran bastante recientes. Curiosa, comencé a leerlo.
Al principio eran entradas normales, descripciones de sus días, detalle de su vida cotidiana, pero luego encontré algo que me puso los pelos de punta. Una entrada fechada justo una semana antes de su muerte. En ella mi abuela describía una conversación que había tenido conmigo. Sin embargo, lo que decía no tenía sentido, porque en esa semana yo no la había visitado. La conversación detallaba temas que yo nunca le había mencionado, secretos que había guardado para mí mismo. Seguí leyendo y encontré más entradas, cada vez más recientes, y todas detallaban interacciones extrañas, conversaciones que nunca habíamos tenido, pero que ella parecía recordar claramente. La última entrada fue la que me dejó helado. Estaba fechada en el día de su muerte. Decía: hoy me visitará de nuevo. Esta vez tendré que contarle todo, aunque sé que no lo entenderá hasta más adelante. Algún día recordará nuestras charlas como si hubieran sido suyas. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, comencé a tener sueños extraños. En ellos yo estaba en su casa, hablando con ella, pero no era un sueño cualquiera. Sentía que estaba ahí, como si hubiera viajado en el tiempo, y en mi sueño ella me decía: aún no lo entiendes, pero lo harás algún día. Tú siempre fuiste parte de mis recuerdos. Desde entonces, a veces tengo recuerdos de conversaciones que sé que nunca tuvimos, y cada vez que releo su cuaderno, siento que algunos fragmentos parecen escritos con mi propia letra. Número 1. Hace un par de meses me mudé a un nuevo apartamento y encontré un espejo antiguo colgado en la entrada. Decidí conservarlo, aunque tenía algo inquietante, también tenía cierto encanto. La primera noche noté que al mirarme en el espejo había algo diferente. Era yo, pero al mismo tiempo no era yo. Mi reflejo era un poco más pálido, más serio, y parecía moverse ligeramente fuera de sincronía. Con el paso de los días, noté que el reflejo hacía cosas que yo no hacía. Un día lo vi levantar la mano cuando yo no la había movido. En otro momento, pareció sonreír, pero yo tenía el rostro serio. Comencé a sentir que el espejo era una especie de ventana, pero no entendía hacia dónde. Finalmente, una noche decidí enfrentarme a mi reflejo. Me quedé mirándolo fijamente, y para mi horror, él dio un paso hacia el vidrio. Me congelé. Él me observó, sonriendo como si supiera algo que yo no sabía, y me dijo en voz baja: pensé que tardarías más en darte cuenta. Incapaz de entender lo que estaba pasando, me alejé de él y salí de la habitación. Esa noche tuve pesadillas en las que me veía atrapado en el espejo, como si yo fuera el reflejo. Al despertar fui al baño y al verme en el espejo me di cuenta de algo aterrador. Tenía una cicatriz que antes no tenía. Desde entonces he empezado a perder algunos recuerdos, a sentir que estoy viviendo los días en fragmentos, como si no fueran míos. Y ahora, cada vez que paso frente al espejo de la entrada, mi reflejo parece más real que yo mismo.